La educación STEAM tiene una influencia clara en los jóvenes, lo perciban ellos o no, ¿no? La educación STEAM ha venido para quedarse porque tiene un doble objetivo, nosotros lo enfocamos con un doble objetivo. Por un lado, la educación STEAM permite que la juventud adquiera habilidades del siglo XXI, habilidades y cultura científica que van a necesitar, independientemente de que su futuro profesional pase por la ciencia y la tecnología o no. Y por otro lado, la educación STEAM es muy importante también porque va a permitir a la juventud, a los escolares, a inspirarles o a abrirles nuevas perspectivas sobre la utilidad de la ciencia y fomentar estas vocaciones científicas y tecnológicas que cada vez se está demandando más en la sociedad. Lo primero que debería hacer el profesorado es concienciarse, ¿no? Al igual que el profesorado, las familias, el sistema educativo, ¿no? los representantes políticos, los legisladores también, ¿no? Lo primero es concienciarse sobre que esto es una tendencia y un paradigma educativo que permite dotar al alumnado de unas herramientas para desenvolverse en el futuro, ¿no? En ese futuro que desconocemos y que a veces es incierto, ¿no? Incluso las carreras. Y a partir de ahí hay muchos recursos online, hay muchos recursos gratuitos, hay mucha formación también a disposición del profesorado que está disponible y que está a su alcance, ¿no? A un clic de distancia. Puede ser, por ejemplo, la plataforma europea dirigida a docentes scientix.eu, en la que hay múltiples proyectos en los que el profesorado con su aula pueden participar. La conformación de la vocación científica o cualquier vocación es un tema muy complejo, ¿no? y siempre hablamos de que es una cuestión multifactorial. Ahí estamos hablando de que, por supuesto, influye muchísimo el contexto educativo, tanto el formal como el no formal, es decir, tanto cómo aprendes la ciencia en el aula hasta a qué actividades extraescolares científicas vas, ¿no? Pero hay otras muchas cuestiones que influyen en la elección de una carrera científica o no, como es la familia sigue jugando un papel fundamental, el capital intelectual que hay en la familia. También hablamos de la autopercepción que tienen los jóvenes sobre su futuro, es decir, si se ven como científicos o no, si se ven como ingenieros o no, qué percepción tienen también sobre el desempeño, el rendimiento académico que tienen, porque lo que nos está ocurriendo es que estamos descubriendo que las niñas, teniendo un rendimiento académico similar al de los niños, ellas perciben que son peores en matemáticas, en física, en química. Entonces también habría que trabajar la cuestión psicológica, ¿no? La autopercepción. Y luego también está la cuestión social, el contexto social que influye muchísimo, o el contexto económico. Es decir, cómo percibe la juventud esa relación de esfuerzo y beneficio, es decir, cómo están los salarios, qué tipo de trabajo me voy a encontrar en un futuro. ¿Está bien visto que sea ingeniero, ¿no? Hace 20 años en Euskadi al menos ser ingeniero suponía un prestigio social. Hoy por hoy pues eso está en duda, ¿no? Y parece que los médicos y las médicas son quienes gozan de ese reconocimiento social. Entonces, la conformación de la vocación STEAM es una cuestión multifactorial y habría que atender a todos esos factores. Hay que empujar desde todos los lados. Sí, las últimas investigaciones hablan de dos factores o dos palancas en las que se puede trabajar, en las que se puede incidir para atraer a más niñas hacia el mundo de la ciencia y la tecnología. La primera es la creación de referentes femeninos en ese ámbito, ¿no? Decíamos antes que la vocación es una cuestión multifactorial, influyen mucho los referentes que tenemos a nuestro alrededor, entonces no podemos desear ser o no podemos hacer que las niñas deseen ser lo que no conocen. Y si no conocen ingenieras, no conocen investigadoras, no conocen tecnólogas, ¿cómo van a proyectar ellas su imagen o su futuro en la imagen de un señor, que generalmente el estereotipo de ingeniero y de científico es un señor de mediana edad, hombre, blanco, ¿no? Entonces hay que mostrar esa diversidad que tienen las profesiones STEM y las tareas asociadas. Ese es un factor, la creación de estos referentes femeninos. Y por otro lado, las últimas investigaciones también en psicología hablan de que los niños en general, pero las niñas en particular, se sienten más apeladas y más motivadas cuando las invitamos a hacer ciencia que a ser científicas. Y esto es una cuestión de amoldar el lenguaje que utilizamos cuando hablamos de la educación STEAM. Entonces esos son como los dos factores en los que simplemente cambiando nuestro lenguaje y
creando estos referentes y dando visibilidad a estas mujeres científicas, se puede hacer mucho. Nosotros, dentro de la estrategia de educación STEAM para el País Vasco, que hemos hecho junto al Departamento de Educación del Gobierno vasco, hemos incluido el mundo no está separado entre ciencias y humanidades. Por tanto, ¿por qué la educación o por qué este paradigma tendría que estar separado, ¿no? En esta frontera que hay siempre entre las ciencias y las artes o entre las ciencias y las humanidades, estamos perdiendo mucho talento por el camino, ¿no? Entonces, eso podría ser una primera motivación para incluirla. La segunda, claramente, es que incluir la A, es decir, conectar las ciencias con las humanidades y con las artes, nos da una concepción del conocimiento y de la cultura mucho más global, mucho más abierta, ¿no? Y el conocimiento es así, es abierto, es global, está interrelacionado. Entonces, eso también aproxima más a la realidad. Por otra parte, también, cada vez más, ¿no?, las nuevas profesiones no solo demandan aptitudes científico-tecnológicas, sino que también se está demandando otras habilidades más transversales y que quizás a veces se trabajan cuando se trabajan materias que están incluidas en esa, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la creatividad, de la imaginación, de la apertura al cambio, de la innovación, ¿no? Entonces, eso también se trabaja a veces pues, más con la A. Y por último, también hemos visto que hay muchos colectivos, mucho alumnado, sobre todo las niñas, que no se sienten interpelados, que no se sienten motivados a hacer STEM sin la A, es decir, que no les interesa el mundo tecnológico, por ejemplo, pero que cuando conectamos esas ciencias con los retos sociales, con las humanidades, ya cambia la manera en la que perciben la ciencia y la tecnología. Por tanto, lo que estamos haciendo cuando incluimos la A es atraer a más diversidad de alumnado hacia el mundo científico-tecnológico. Para empezar, ser muy conscientes de que la educación STEAM es un paradigma, es una herramienta que nos puede ayudar a formar a personas con herramientas para el futuro. Es decir, cuando hablamos de educación STEAM, mucha gente cree que estamos hablando de crear una factoría de ingenieros, es decir, de crear a profesionales del futuro, cuando muchas veces no conocemos cuáles van a ser esas profesiones del futuro, ¿no? O cómo se van a desempeñar las relaciones laborales del futuro. Cuando hablamos de la educación STEAM, de lo que estamos hablando es de que bajo este paradigma vamos a dotar a este alumnado, que van a ser los trabajadores del futuro, de herramientas para desenvolverse profesional y personalmente en un mundo caracterizado por una tecnología que cambia a una velocidad vertiginosa y también en un mundo en el que cada vez van a tener que participar más del país, de la sociedad, y van a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, el reto del cambio climático. Se va a legislar mucho a este respecto en los próximos años. Por tanto, la sociedad tenemos que estar preparados para poder opinar sobre esto. ¿Y cómo estamos preparados? Pues a través de la cultura científica y de fomentar estas habilidades científico-tecnológicas, ¿no? O, por ejemplo, eutanasia sí, eutanasia no, ¿no? O sea, si analizamos un poco cuáles son los temas que están en la agenda mediática ahora mismo, vemos que todos tienen un componente científico. Entonces, ese es el mayor reto, ¿no? Que la sociedad sea consciente de que tenemos que incrementar la cultura científica que tenemos, y no solo el alumnado.